en cuanto a la interacción entre el hombre y la máquina, pues tenemos que empezábamos, tenemos que interactuar metiéndole datos al ordenador y el ordenador nos lo muestra. Al principio había muchos ordenadores analógicos, por tanto la representación favorita en los 60 muchas veces era la representación analógica. Y cuando se trataba de representar información, por ejemplo, para usos científicos, en vez de tener eso, que se pierde la información según tal, pues era un poco como los electrocardiogramas, es decir, que tenía al final de la aguja, ponía una plumilla y entonces el desplazamiento de la aguja iba solidario con un desplazamiento de un papel y por tanto se imprimían curvas en registros, hojas de registros de datos, ¿no? Eso era una forma de producir datos y de registrarlos y de visualizarlos. También se empezaron a utilizar formas ya más digitales y luego, por ejemplo, dispositivos de tipo puntero para señalar cosas de gráficos, pues realmente no se necesitaban mucho porque los ordenadores no eran gráficos en los 60 todavía. Sí se usaban gráficos en los radar, en el radar. El radar en los paneles, para poder señalar al avión que quieres obtener información de ella o lo que sea, pues se utilizaba el trackball, en donde desplazo la mano sobre la bola y eso produce un movimiento del cursor en la pantalla. Este dispositivo, luego en el año 69, Douglas Engelbart, que es un genio de la informática, un transformador, verdaderamente inventó todas las cosas que se pueden haber inventado, la interactividad, el online, el poder direccionar un cursor en proceso de textos, elegir la letra y cambiarla, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Inventó prácticamente el PowerPoint, la videoconferencia, porque parte de la demostración que hizo en San Francisco en el año 69, 68, por ahí, pues estaba aún a distancia, etcétera. Mezcló vídeo con imágenes del ordenador, vídeo tomado por cámaras con imágenes sacadas de las pantallas de los ordenadores, etcétera, ¿no? Bueno, pues este hombre cogió esta bola, le dio la vuelta e inventó el ratón en el 69, ¿no? Luego, por otra parte, la representación de las impresoras pues tenían siempre los caracteres preformados, es decir, es un alto relieve de las letras. En este caso tenemos es la bola de IBM que se inventó en los 60, máquinas de escribir, impresoras había con esto. Entonces, tiene 4 hileras de varios caracteres, me parece que son 64 caracteres en total, ¿no? Entonces, esto con un motor se ajusta la inclinación, con otro motor se hace el giro y ya una vez seleccionada la letra, con un solenoide se activa y se impacta sobre el papel. Lo mismo luego salió una evolución que es la margarita, que tiene 96 pétalos, 120 pétalos, y donde tiene también el alto relieve de aquí. Lo que quiere decir es que se imprimen letras de muy alta calidad, pero sin embargo lo que ocurre es que solo se pueden imprimir las letras que tenemos el alto relieve o el hueco grabado o lo que sea aquí dentro puesto, ¿no? Entonces esa era la limitación que teníamos. Bueno, los dispositivos empiezan en los 60 a transistorizar, y ya conseguimos hacer calculadoras, por ejemplo, transistorizadas. Gracias al circuito integrado conseguimos hacer calculadoras verdaderamente muy pequeñas con muchas funciones. Entonces empezamos a tener un problema de teclado, porque estas calculadoras al final son tan pequeñas que se acaban metiendo en el bolsillo y adquieren pelusa. Entonces eso parece una tontería, pero se le ocurre a alguien pues poner una membrana. Y al poner la membrana, a alguien se le ocurre, estamos hablando ahora del 87. Hay un señor de Microsoft, que es un gurú de allí, que tiene un museo dedicado a los 90 grandes hitos en la interacción entre el humano y la máquina, y este dispositivo lo tiene, precisamente es una calculadora y su hermana mayor, digamos. Entonces aquí, partiendo de la membrana, a alguien se le ocurrió, bueno, aquí realmente estamos dando al 1 y luego al 2 y luego al 3, y entonces si tenemos una membrana, ¿por qué no en vez de dar al 1, al 2 y al 3, por qué no hacemos con el dedo este gesto? Y eso representaría que hemos hecho un 2. Y ese es el momento en que empieza la actual entrada de datos por gestos, ¿vale? Esto produce una transformación importante en cualquier dispositivo, porque de este aparato, en donde tenemos poca pantalla insuficiente y poco teclado insuficiente e incómodo, sobre todo para mí que tengo los dedos muy gordos, pues podemos alcanzar aparatos de este estilo, donde tenemos un razonable teclado y un razonable pantalla, ¿vale? Por ejemplo, la representación, gracias al circuito integrado, tenemos un cabezal térmico. Esta es una impresora térmica, que es la que tenemos en cualquier punto de venta de estos cuando vamos a pagar la factura con la Visa, y nos sale esto. Esto lo que tenemos es, básicamente al final de cada uno hay unos cablecitos muy pequeñitos, al pasar la corriente eléctrica por ellos se calientan y ese calor ennegrece. Es un puntito que se queda negro en el papel. Por eso esto no necesita tinta, lo inventó precisamente el inventor, en el año 58, el inventor del circuito integrado, Jack Kilby, inventó también la impresora térmica. Y básicamente el circuito integrado lo necesitamos para elegir cada uno de los puntos que queremos direccionar y poder controlar vamos a activar la corriente eléctrica, y eso hace que se ponga el puntito negro o no, y con esto ya podemos imprimir gráficos, etcétera. La diferencia con todo esto es que aquí podemos imprimir cualquier tamaño de letra, cualquier gráfico, logotipos, etcétera, ¿no?
Y luego otra gran transformación es en la pantalla, frente a las pantallas de tubo de rayos catódicos, que siempre para un tamaño de pantalla X necesitábamos siempre una profundidad determinada, pues se inventa la pantalla de LCD en donde necesitamos el circuito integrado para poder direccionar, elegir cada uno de los puntitos de aquí pequeñitos y con eso luego podemos reducirlo y hacer esta pantalla, por ejemplo, ya mucho más plana, porque las pantallas en tubo de rayos catódicos más pequeñas que estas no se pueden hacer, era imposible. Y entonces ya con la pantalla LCD, este fue el primer televisor con pantalla LCD. Al principio las pantallas LCD eran muy pequeñas, entonces decían, bueno, pues esto no va a servir para televisores. Pero poco a poco se fueron haciendo más grandes hasta las grandes pantallas que tenemos hoy en día que ocupan las paredes enteras. Y luego otros métodos ya pues de interactuar con el ser humano, pues calculadora, la síntesis de voz, calculadora que habla, pone ahí. La realidad virtual, por ejemplo, controlando dos imágenes mezclando dos imágenes con la que sale y la que capta el ojo humano. Y luego, por ejemplo, esto es un cabezal de impresora de burbuja, que también la propia cabeza es un circuito integrado. Y esa es quien controla la salida de muy, muy microscópicas gotitas de tinta. Gracias al circuito integrado podemos, por tanto, también representar cualquier carácter, gráficos, fotos, que se hacen con las impresoras de burbuja fantásticamente.